Libro del profeta Ezequiel, capítulo 17, verso 1. Una vez más reitero la bienvenida, hermanos. Dice la palabra del Señor así. Luego recibí el siguiente mensaje del Señor. Hijo de hombre, propone este enigma y cuenta este relato a los israelitas. Diles de parte del Señor soberano. Un águila grande con alas anchas y plumas largas, cubierta de plumaje de varios colores, llegó al Líbano, agarró la copa de un cedro y arrancó la rama más alta, se la llevó a una ciudad llena de mercaderes, la plantó en una ciudad de comerciantes, también tomó de la tierra una planta de semillero y la sembró en tierra fértil. La colocó junto a un río ancho donde podría crecer como un sauce. Ahí echó raíces y creció hasta convertirse en una amplia vid de poca altura. Sus ramas se extendieron hacia arriba, en dirección al águila, y sus raíces penetraron en el suelo, produjo ramas robustas y le salieron retoños. Pero luego llegó otra águila grande con alas anchas y cubierta de plumaje. Entonces la vid extendió las raíces a las ramas y las ramas hacia esa águila para obtener agua. Aunque ya estaba plantada en buena tierra y tenía agua en abundancia para crecer y convertirse en una vid espléndida y producir hojas frondosas y frutos suculentos, así que ahora el Señor soberano pregunta, ¿crecerá y prosperará esa vid? No, yo la arrancaré de raíz, cortaré sus frutos y dejaré que se le sequen y marchiten las hojas. La arrancaré fácilmente, sin necesidad de un brazo fuerte ni de un gran ejército. Pero cuando la vid sea trasplantada, ¿volverá a florecer? No. Se secará. Cuando el viento del oriente sople contra ella, morirá en la misma tierra fértil donde había crecido también. Luego recibí este mensaje del Señor. Diles a esos rebeldes de Israel, ¿no entienden lo que significa este enigma de las águilas? El rey de Babilonia vino a Jerusalén y se llevó al rey y a los príncipes a Babilonia. Hizo un tratado con un miembro de la familia real y lo obligó a jurarle lealtad. También desterró a los líderes más influyentes de Israel, para que Israel no se fortaleciera nuevamente y se rebelara. Solo si cumplía su tratado con Babilonia podría Israel sobrevivir. Sin embargo, este israelita de la familia real se rebeló contra Babilonia y envió embajadores a Egipto para solicitar un gran ejército con muchos caballos. ¿Acaso podrá Israel dejar de cumplir los tratados que hizo bajo juramento sin que haya consecuencias? Oiga esta pregunta, hermanos. ¿Acaso podrá Israel dejar de cumplir los tratados que hizo bajo juramento sin que haya consecuencias? No, porque tan cierto como que yo vivo, dice el Señor soberano, el rey de Israel morirá en Babilonia, el territorio del rey que lo puso en el trono y con quien hizo un tratado que despreció y no cumplió. Ni el faraón con su poderoso ejército podrá ayudar a Israel cuando el rey de Babilonia vuelva a sitiar a Jerusalén y mate a mucha gente. Pues el rey de Israel despreció el tratado y no lo cumplió, aún después de jurar que lo haría. Así que no escapará. Entonces esto dice el Señor soberano, tan cierto como que yo vivo, lo castigaré por no cumplir mi pacto y por despreciar el juramento solemne que hizo en mi nombre. Arrojaré mi red sobre él y lo capturaré en mi trampa. Lo llevaré a Babilonia y lo juzgaré por haberme traicionado. Todos sus mejores guerreros morirán en batalla
y los que sobrevivan serán esparcidos a los cuatro vientos. Entonces ustedes sabrán que yo, el Señor, he hablado. Esto dice el Señor soberano: tomaré una rama de la copa de un cedro alto y la plantaré sobre la cumbre de la montaña más alta de Israel. Se convertirá en un cedro majestuoso, extenderá sus ramas y producirá semillas. Toda clase de aves anidarán en él y encontrarán refugio a la sombra de sus ramas. Todos los árboles sabrán que yo soy el Señor, quien tala el árbol alto y hace crecer alto el árbol pequeño. Soy yo quien hace secar el árbol verde y le da vida al árbol seco. Yo, el Señor, he hablado y cumpliré lo que he dicho. Mi Dios toma el control de este estudio. Por favor, háblanos, Señor. Ayúdanos, por favor. Seas tu Padre Celestial hablando en esta noche. Necesitamos consejo tuyo, necesitamos palabra tuya. Señor, reprende toda obra del enemigo en nuestros corazones. Sean guardados, Señor, para ti. Si tú ves que estamos, Señor, desviándonos, por favor, vuélvenos a ti. No queremos seguir, Señor, errantes, mi Dios, pensando que estamos bien cuando andemos mal delante de tu presencia. Paga tú al enemigo, Señor. Líbranos del mal. Ayúdanos, oh Dios. Guarda nuestra mente y corazón. Nuestras vidas están en ti. Ayúdanos, Señor. Amén. Pueden sentarse. Este mensaje, hermano, lo he puesto como tema: Dios respeta los pactos y compromisos. Dios respeta los pactos y compromisos. Amén. Para ello, quiero que la palabra misma nos hable. No voy a disertar yo, no voy a hacerlo en mis palabras, sino que la misma palabra de Dios, bajo la luz de la Escritura, en muchos pasajes bíblicos, usted se va a dar cuenta de cómo Dios siempre respeta cuando hay un pacto, cuando hay un compromiso. Hay muchos ejemplos, hermanos, personalmente, y tal vez de otros siervos de Dios que han vivido. Y ellos han hablado, han dicho lo que han experimentado. Inclusive, yo personalmente, contando una experiencia. Debemos de tener cuidado cuando hablemos y demos nuestra palabra, porque la debemos de cumplir. Y esa fue una lección que hace poco también me vi comprometido en hacer una venta en la cual yo le dije a una persona de que le iba a hacer esa venta, y esta persona, pues, al parecer, él sabía que yo lo estaba vendiendo muy barato, y me apareció otro vendedor y me dijo: bueno, usted me dijo que me lo iba a vender, y yo le dije sí. Al final se lo terminé vendiendo a él. No gané, sino que por lo que vendí, perdí en realidad, porque no costaba eso. Mas esta experiencia me hizo reflexionar que como hijos de Dios, cuando hablamos y damos una palabra, la debemos de cumplir, porque a Dios no le va a gustar que nosotros invalidemos nuestro compromiso, porque somos hijos de Dios y somos representantes de Dios. A la luz de las Escrituras podemos notar, hermanos, cómo Dios siempre ha llamado la atención y castiga cuando alguien quebranta un pacto, quebranta una promesa, quebranta un compromiso. Hermanos que han comentado situaciones en su vida también de cómo les ha ido por haber quebrantado un pacto o un convenio. Que Dios nos dé un corazón, hermanos, que lo respete a Él. Porque cuando hablamos
y decimos algo, la palabra de Dios nos dice que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para no caer en pecado. Vamos a leer ese verso en Santiago capítulo 5. Carta de Santiago capítulo 5. La palabra del Señor nos dice en el verso 12, pero sobre todo, hermanos míos, 5 verso 12, pero sobre todo, hermanos míos, nunca juren por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa, simplemente digan sí o no, para que no pequen y sean condenados. La palabra nos dice que tu sí sea sí y tu no sea no, y que cuando eso sea sí, bueno, sea respetado, porque no se puede cambiar. Una vez se ha dicho, porque quedaremos como mentirosos, quedaremos como irresponsables, quedaremos como personas que también insultarán el nombre del Señor, porque dirán, bueno, esos que no son seguidores de Cristo. Entonces, hay una gran responsabilidad cuando nosotros nos comprometemos con Dios y después delante de las personas y después cambiamos de parecer. Queda mal nuestra palabra. El capítulo que estamos leyendo en Ezequiel, hermanos, es una profecía de lo que iba a pasar antes de que Israel fuera llevado cautivo. Ya Ezequiel estaba en Babilonia. Si nosotros leímos esa porción al inicio de cómo los desterraron en el profeta Jeremías, estábamos leyendo, y cómo los desterraron hasta Babilonia, ya había un grupo muy grande de judíos en Babilonia, y entre ellos estaba Ezequiel. Y Ezequiel, Dios le habla y le da este relato. Pero ahora, el que leímos nosotros era Jeremías escribiendo una carta a todos los compatriotas de él o hermanos de él que estaban ya en Babilonia. Pero ahora Ezequiel escribe este relato de lo que iba a pasar allá en Jerusalén. Porque el rey de Babilonia llega, conquista y pone un rey que se llama Sedequías para que gobierne. Pero Sedequías hace un pacto y hace un juramento que iba a ser sumiso al rey de Babilonia, y Dios estaba diciendo, este castigo yo ya lo puse. Según lo que leímos en Jeremías, dice, trabajen, cásense y oren aún por la ciudad donde ustedes están, multiplíquense, que yo los haré regresar. Pero estarán 70 años ahí. Lo leímos en Jeremías. Eso fue lo que Dios dijo. Pero viene Sedequías, el rey que estaba en Jerusalén, que lo dejó Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Allí se subleva y dice, no, vamos a pelear y vamos a pedir ayuda a los egipcios para ser libres y que ya no nos vayan a seguir gobernando los babilonios. Entonces, ¿qué ocurre? Él rompe un pacto y lo hacen jurar. Y me imagino que como los israelitas juraban en el nombre de su Dios, o sea, al quebrantar el pacto, era como que tuvieran en poco el nombre de Dios. ¿Me doy a entender lo peligroso de esto? ¿Y por qué Dios se molestó? Porque delante de los que eran reyes, que eran mundanos, eran paganos, eran reyes que tenían dioses idólatras, eran totalmente, tenían no solo un dios, sino muchos dioses. Al quebrantar el pacto que hacían en nombre del Dios de ellos, es como ofender a Dios. Estaban tomando en poco el pacto, el juramento, que se supone que tenían, que era lo más importante, era su Dios. No eran por un familiar, no era por su vida tampoco, estaban jurando por el nombre de Dios, el Dios de ellos, que se supone que su Dios era lo que más amaban, y al quebrantar el pacto es como tenerlo un poco. Dios se molesta.
Y lo que vimos acá es que Ezequiel presenta una parábola de dos águilas. Y una de las águilas era Nabucodonosor y otra era eran los egipcios, perdón, no los filisteos, los egipcios. Y cómo ¿cómo se llama? La planta era Israel, pero Israel va buscando ayuda. Dice Dios, estaba en un lugar donde ya iba a poder prosperar, Dios los castigó, pero a voz de Jeremías les dice: quédense aquí, sométanse al castigo, trabajen y Dios los va a guardar y los va a bendecir, porque ya los castigó. Pero siguen de necio y dijeron: no, nosotros nos vamos a sublevar, nosotros nos vamos a rebelar, nosotros no nos vamos a someter. Estaban en contra de Dios, no en contra del rey de Babilonia, sino en contra de Dios. Pero hermano Enzo, que no el rey de Babilonia era un idólatra, sí, pero Dios utilizó a ese mundano para castigar a Israel. Ahora, que ya estaba bajo el castigo de Israel y de los judíos, tenían que someterse y obedecer, pero ellos todavía seguían de terco y decían: no nos vamos a someter, nos vamos a rebelar. Estaban en contra de Dios entonces, no del rey. No iba a prosperar, y es lo que dice la parábola: ¿será que va a fructificar? ¿Será que va a crecer? Y dice Dios: no voy a permitir eso. Y lo que dice Dios, a luz del pasaje que leímos con Jeremías, dice: perseguiré a los que están en Jerusalén por desobedientes, con hambre, guerra y enfermedades. Y donde quiera que vayan, los mirarán mal, los ridiculizarán. Es que, mire, hermano, estar en contra de la voluntad del Dios Todopoderoso no es un buen negocio, no es bueno. Entonces, ¿qué pasa acá? Primero invalidan el pacto con Dios, teniendo sus propios ídolos. Dios los castiga, y ahora que Dios los castiga y le dice: sométanse al castigo, ellos todavía siguen invalidando ahora las promesas que hacen en nombre de Dios, que era obedecer. Y van a obedecer al rey de Babilonia. Pues Ezequiel dijo: no, nos vamos a rebelar. Los que estaban en Babilonia también, como pudimos leer, tenían falsos profetas que les decían: no, nosotros vamos a ser libres. Estaban hablando en nombre de Dios y Dios no había dicho nada. Fíjense que cuando estoy viendo esto, hoy en día esto está bien famoso, hermano, de gente que dice que Dios le habla y que Dios le habla y Dios no le ha dicho nada. Y es muy peligroso, porque llevan a la maldición a muchos, no solamente a ellos, sino que a muchos que le creen. Por eso es muy necesario tener la palabra de Dios bien marcada en nuestros corazones y el discernimiento del Espíritu Santo, el fruto del discernimiento del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder distinguir cuando no es de parte de Dios. Ese don de discernir. Hermanos, vamos a leer en Jeremías 52:11, para que vean que esto que se está hablando es del profeta, del rey Sedequías. Jeremías 52:11. La caída de Jerusalén. Luego le sacaron los ojos, lo ataron con cadenas de bronce y lo llevaron a Babilonia. Sedequías permaneció allí en prisión hasta el día de su muerte. ¿Sí o no se cumple esta profecía que Ezequiel estaba diciendo aquí? En el capítulo 17 de Ezequiel, en el verso 18 dice: pues el rey de Israel despreció el tratado
y no lo cumplió aún después de jurar que lo haría, así que no escapará. Mire, verso 19. Entonces esto dice el Señor soberano: tan cierto como que yo vivo, lo castigaré por no cumplir mi pacto y por despreciar el juramento solemne que hizo en mi nombre. Arrojaré mi red sobre él y lo capturaré en mi trampa, lo llevaré a Babilonia y lo juzgaré por haberme traicionado. Pero si no, que no fue al rey de Babilonia que le desobedeció. No, lo que pasa es que él juró en nombre de Dios que se sometería y al final no lo hizo. Desobedeció. Juró por nombre de Dios. Y hay un mandamiento que es: no tomarás el nombre de Dios en vano. Y él lo tomó en vano. Dice la palabra que castigaría a Sedequías. ¿Por qué? Por haber invalidado, por haber traicionado un pacto, un juramento, un compromiso en nombre de Dios. Vemos también otro caso y un ejemplo en Josué capítulo 9, verso 14 al 19. Un error que comete Josué y los líderes que andaban con él cuando estaban conquistando la tierra prometida fue no consultar a Dios, sino que dejarse llevar por su corazón y hacer pactos con sus enemigos. Por dejarse llevar su corazón. Mire, en ocasiones pensamos que estamos haciendo bien, que alguien, mire, es que mire, usted, yo la veo muy bien, ayúdeme en esto. Mire, ¿por qué no hacemos un negocio juntos? Mire, ¿por qué no me echan la mano con esto? Y muchas veces nos dejamos llevar por nuestro corazón y decimos: bueno, como yo soy buena, como yo soy bueno y como soy hijo de Dios, le voy a ayudar, porque esto Dios me lo... Y le preguntó a Dios si eso quería. Pero que no es ayudar a otro, y Dios nos dice ayudar a otro. Sí, pero hay que tener mucho cuidado, porque algunas veces no es de parte de Dios el tener ciertos compromisos. Y Josué cometió el error de comprometerse, de no atacar a estos que se disfrazaron y llegaron a pedirle ayuda y llegaron a hacer un pacto para que no les hicieran mal, porque ellos iban conquistando ya la tierra prometida, pero los engañaron a Josué y a los líderes. Y Josué no le pregunta a Dios, sino que él en su corazón, junto con los líderes, dice: bueno, parece lógico, ellos miren cómo vienen, sus vestiduras gastadas, su pan está mohoso, ya no sirve, es porque vienen desde lejos. Es verdad lo que nos está diciendo: no nos dejemos llevar por lo que vemos. Hermanos, no nos dejemos llevar por lo que vemos, ni por lo que nos dicen. Aún así pareciera que sea realidad, hay que preguntarle siempre a Dios. La palabra nos dice en Josué, capítulo 9, verso 14, lo que ocurrió. 9, versículo 14. Dice así: entonces los israelitas revisaron el alimento de los gabaonitas, pero no consultaron al Señor. Así que Josué hizo un tratado de paz con ellos y les garantizó seguridad. Oiga, aquí está haciendo un tratado. Y los líderes de la comunidad ratificaron el acuerdo mediante un juramento que los obligaba a cumplirlo. Oiga este compromiso. Mire, verso 16. 3 días después de hacer el tratado, los israelitas se enteraron de que esa gente en realidad vivía cerca. Enseguida salieron a investigar y en 3 días llegaron a sus ciudades, las cuales se llamaban Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat Jearim. Sin embargo, como los líderes israelitas habían hecho un voto en el nombre, oiga,
un voto en el nombre del Señor, Dios de Israel, no atacaron a ninguna de las ciudades gabaonitas. ¿Por qué? Porque tenían que cumplir este voto, este compromiso. Ahora nosotros no vamos a jurar en nombre de Dios, pero nuestra palabra tiene mucho valor y debe ser creíble y un compromiso grande con Dios por respetar lo que hemos dicho. Y dice, entonces el pueblo de Israel se quejó contra sus líderes por causa del tratado. Verso 19. Pero los líderes respondieron, dado que hicimos un juramento en presencia del Señor, Dios de Israel, no podemos tocarlos. ¿Sí? Era algo de respetar, era algo de cumplir. ¿Por qué? Porque si no, Dios les iba a castigar a ellos. Pero note usted lo que pasó. Más adelante, ¿sabe quién quebranta este tratado? Que por error se hizo. Bueno, se cometió el error, pero ahora había que cumplirlo, ¿sí o no? Porque fue en nombre de Dios. Pero viene un rey y quiere eliminar a los gabaonitas. Y fue Saúl. Saúl quebranta el pacto y Dios manda castigo. Oiga bien, no en el tiempo de Saúl, sino en el tiempo que David ya estaba gobernando. Viene el castigo de lo que Saúl hizo con los gabaonitas. Pero hermanos, que no era un pueblo, que no era israelita, sí, ahora ya eran siervos, ya eran esclavos, sí, pero vino Saúl y quería matar a todos esos siervos, a esos esclavos, esos que eran amorreos. Y estaba quebrantando el pacto que hizo Josué. Y Dios, mientras pasó eso, miren, aquí hay una gran enseñanza. Pareciera que como que alguien le hizo algo a usted y como que no pasó nada. Miren, a Dios no se le olvida. Tarde o temprano, Dios siempre va y hace justicia. Así es, amén. Aunque pase el tiempo, o sea, pronto, Dios hace justicia. Y Saúl, Saúl cometió muchas cosas tan malas delante de Dios. Entre ellos mató a sacerdotes, levitas, inocentes. Los mató, siervos de Dios. Era un asesino. Y pues hizo muchas cosas, y entre esas malas cosas quiso matar a los gabaonitas. Pero ¿qué ocurrió? Pasó el tiempo y pareciera como que no hubo nadie quien peleara la batalla de los gabaonitas. Casi murieron todos, pero no murieron todos. Hubo una parte que no murió, pero sabe que la tierra empezó a sufrir el castigo por lo que hizo Saúl. Y lo vamos a ver en 2 de Samuel, capítulo 21, verso 1. Durante el reinado de David hubo un hambre que duró 3 años. Durante el reinado de David hubo un hambre que duró 3 años. Entonces David consultó al Señor y el Señor dijo: el hambre se debe a que Saúl y su familia son culpables de la muerte de los gabaonitas. ¿Se da cuenta? Sí. O sea que aquí vienen las consecuencias. Entonces el rey, bueno, vamos a leer el verso 4, nos vamos a adelantar el verso 4 de ese mismo capítulo. Bueno, el rey mandó a llamar a los gabaonitas preguntando qué podían hacer para que bendijeran al pueblo, porque por causa de ellos, lo que habían pasado, estaban sufriendo todo el pueblo. Y dice David: ¿qué podemos hacer para que ustedes nos bendigan? Verso 4 dice: bueno, el dinero no puede resolver este asunto entre nosotros y la familia de Saúl. Le contestaron los gabaonitas: tampoco podemos exigir la vida de cualquier persona de Israel.
¿Qué puedo hacer entonces?, preguntó David. Solo díganme y lo haré por ustedes. Ellos respondieron: fue Saúl quien planeó destruirnos para impedir que tengamos un lugar en el territorio de Israel. Así que entréguennos a 7 hijos de Saúl y los ejecutaremos delante del Señor en Gabaón, en el monte del Señor. Muy bien, dijo el rey, lo haré. ¿Nota usted hasta dónde llegó la consecuencia? Sí. Si ya Saúl ya estaba muerto y Jonatán ya estaba muerto, pero sus descendientes estaban vivos. Y estos descendientes, por la mala decisión de Saúl, pagaron después, los mataron. Y también el pueblo estaba sufriendo. También. ¿Por qué? Porque estaban bajo maldición por haber roto un pacto que se le ha hecho en nombre de Dios. Porque Dios respeta los pactos y compromisos. ¿Sí? ¿Se da cuenta usted qué importante es que nosotros no tengamos en poco cuando hablamos y decimos voy a hacer esto o haré esta cosa, o hacemos un convenio o con alguien nos comprometemos y después no lo hacemos, quedamos como mentirosos? Muchas veces insultan a Dios. Acordémonos que somos embajadores de Jesucristo. En el capítulo 21, verso 14, cuando ya matan a estos descendientes, Dios calma su ira y aparta la maldición de la tierra. Dice aquí en el verso 14, 21, 14. Luego el rey ordenó que enterraran los huesos en la tumba de Cis, padre de Saúl, en la ciudad de Sela, en la tierra de Benjamín. Después Dios hizo que terminara el hambre en la tierra. 3 años de sequía, quizás, de hambruna, de enfermedades, de escasez grande. ¿Y quién lo permitió? Dios, castigando por haber invalidado un pacto que se hizo en su nombre. Esto es tremendo, hermano. La palabra nos enseña en Eclesiastés capítulo 5, verso 5, que a Dios le desagrada aquel que promete y no cumple. Eclesiastés capítulo 5, verso 5 nos dice: es mejor no decir nada que hacer promesas y no cumplirlas. No dejes que tu boca te haga pecar y no te defiendas ante el mensajero del templo al decir que la promesa que hiciste fue un error. Esa actitud enojaría a Dios y quizás destruya todo lo que has logrado. Dios es justo y recto. A Él sea la gloria por siempre y para siempre. Y esto nos enseña a que debemos pedirle un corazón que nos ayude a respetarlo.